aprendiendo sobre las prácticas pastoriles. No me refiero a mi labor intentando guiar a otras personas al Señor. Estoy hablando de las prácticas de un pastor de ovejas en el campo. Estoy leyendo tanto y entre más leo, más me enamoro de los salmos que David escribió. Y nuestro tema de hoy, que alude a Filipenses, pero no voy a mencionarlo por cuestión de tiempo, tiene que ver con la cita que creo todos sabemos de memoria. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Voy a contarles por qué David escribió eso, para luego decirles que ustedes van a necesitar aceite, al igual que todos nosotros. Este es el asunto. En el vocabulario ovejero, así le llaman ellos en la campiña a las palabras propias de los pastores de ovejas. Le llaman al verano, le llaman tiempo de moscas. Cuando yo leí eso me sorprendí y dije, tengo que leer más de esto. Esta es la historia. El verano para esas mesetas es la mejor época para pastar. Que el pasto ha crecido tanto por la lluvia, por el invierno, por la nieve, que las ovejas, aún las más flacas, en un corto verano se pueden volver las más hermosas. Pero el verano se hace acompañar del tiempo de moscas. Y dicen los pastores que es una especie de locura luchar contra tres cosas especialmente en el verano. La primera es las moscas y va desde la mosca negra, moscarrones, pequeños parásitos. Todo gira alrededor de que quieren anidar en las ovejas, porque las ovejas, ya sea en su lana o también en su piel que es suave, es el ambiente perfecto para que estos parásitos se reproduzcan y crezcan. Pero las más peligrosas, dice, son las moscas que anidan sus huevos. Escuchen esto, en la nariz de las ovejitas. Cuando yo lo leí, tuve que ir 2 veces y buscar un poco más. ¿Por qué las moscas quieren poner sus huevos en la nariz de estos animalitos? Simple, por la humedad. Porque es un momento cálido. Y claro, el verano también hay calor. Entonces, cuando estos huevos empiezan a reproducirse, las larvas encuentran en la nariz de las ovejitas el ambiente perfecto para reproducirse y enseñorearse. Hasta ahí es grave el asunto, porque el pastor tiene que andar cuidando de esas ovejas y dice que rápidamente descubre las ovejas que están infectadas, porque ellas están golpeándose contra los palos. Ellos no ocupan las patas para limpiarse, sino que van contra los palos o contra las piedras y golpean su nariz, tratando de encontrar alivio. Y que si no lo consiguen, se rompen la nariz, hay sangre y la infección se vuelve peor. Y el colmo, algunas de esas larvas se van por los conductos nasales hasta el cerebro. Y ya en ese momento es insalvable. Literalmente, explica el libro, las ovejas se vuelven locas. Se golpean contra las peñas, se tiran al suelo, no vuelven a comer hasta que la infección acaba con el cerebro, el cuerpo completo de esa ovejita. Y por eso los pastores le tienen mucho miedo a el tiempo de moscas. Pero no solo es eso, hay otro grande temor
y es la roña. En nuestro español es más bien una especie de sarna u hongo que también se vuelve muy prolífero con la humedad. Creo que lo más cercano que yo podría describir en nuestro contexto cultural es algunas pequeñas llagas que vemos en nuestras mascotas cuando tienen mucho pelaje. Si usted las revisa y empieza a abrir el cabello o el pelo de estas mascotas, de pronto aparecen como llagas que ellos se rascan o con sus colmillos se rompen. Bueno, entre más lo hacen, más grande se hace la llaga y son especie de hongos que crecen y se vuelven infecciones horrendas. Claro está, imagine la lana de las ovejas, abundante, tiempo de pastos abundantes, entonces el pastorcito a veces con tantas ovejas no es capaz de trasquilarlas, limpiarlas o echarles algún químico para protegerlas. De igual forma que con las moscas, se desesperan y van contra las piedras a rascarse, se tiran contra los desfiladeros porque no soportan la picazón, la comezón, literalmente las vuelve locas. Pero ¿saben qué es lo peor en cuanto a esto? Explica el libro que las ovejas son animales cariñosos, a no ser que estuviesen en celo. Pero si no hay celo alguno, son animales cariñosos que se rozan el uno con el otro y regularmente se rozan el cuello, algo así como los gatos o nuestros perritos hacen, nuestras mascotas, cuando van a nuestras piernas. Las ovejas hacen eso entre ellas. El grave problema es que ese hongo es terriblemente contagioso. Basta con un poco de contacto y las ovejas estarán en una especie de pestilencia. Y finalmente, el más temido, no de los tres, digo, otro de los más grandes temores, es época de celo, en época de comer. Los carneros más fuertes, los machos alfa, orgullosos, quieren ser el que tienen la fuerza durante todo el rebaño y empiezan a golpear con su cabeza, su frente a otros hasta que les hacen daño. La pregunta es, ¿cómo hace un pastorcito de ovejas para cuidar estos tres grandes problemas de la naturaleza misma? Cuando David escribió, unges mi cabeza con aceite, estaba pensando lo que yo les voy a contar ahora. En la época bíblica, cuando los sacerdotes, los reyes, los hombres de guerra o los profetas eran instituidos, instalados, en este caso, como pastores, como hombres de gobierno, como comandantes del ejército, como líderes del sacerdocio, lo que hacían es que venían al frente y los ya líderes ancianos ungían su cabeza con aceite. Esa era la ceremonia de instalación. No habían diplomas, no habían oraciones como la de esta noche, sino que si estuviéramos en la época bíblica, ustedes tuvieron que haber venido acá, tuvieron que haberse arrodillado y yo tendría que haber derramado aceite sobre sus cabezas. Eso es lo que hacían con los sacerdotes, con los pastores, con los reyes, con los hombres de guerra que dirigirían al pueblo, con los jueces. Esa era la ceremonia. ¿De dónde
inventaron semejante práctica? Bueno, fue David el que la inventó. ¿Por qué? Ahora se sorprenderán lo hermoso del Salmo. El aceite con el que se derrama sobre las ovejas, sobre la cabeza de las ovejas, es un aceite mezclado con azufre y alquitrán. Tuve que ir a buscar qué tipo de aceite y sus propiedades químicas. El aceite regularmente es como linaza. Dice el mejor alivio para una llaga. Algo así como poner colirio sobre su ojo. Es algo parecido a lo que el libro de Job enseña cuando las llagas de Job le atormentaban y él se acostaba sobre ceniza. Eso le provocaba alivio. Quizás en nuestro español tendría que ser como calamina, cuando tenemos comezón y se unta nuestro cuerpo con eso, o cualquier otro tipo de aceite que refresca nuestro cuerpo. Bueno, eso es una de las propiedades químicas de dicho aceite. Es mucho, yo no tengo todo ese tiempo para contarles detalles. El segundo, les dije que era el azufre. Este es un producto, no un producto, es parte de la tabla periódica. Se ocupa para hacer fósforos como combustible y como fungicida. En español se ocupa para matar insectos. Es un veneno. Y el alquitrán se ocupa como propiedad especialmente para los asfaltos. Es decir, endurece un poco, pero siempre deja ser moldeable. ¿Y qué tiene que ver todo eso con antaño, con las ovejas? Atentos. Cuando David en las montañas mezclaba aceite de linaza, alquitrán y azufre, estaba haciendo esto. Las moscas odian el azufre. No pueden estar cerca de eso. En cuanto al alquitrán, era una especie de cicatrizante. En cuanto a la linaza, era el alivio. Entonces, lo que este pastorcito hacía es que tomaba la oveja y le derramaba el aceite en las orejas, sobre la cabeza, para que corriera en las orejas y en la nariz, en todas las cavidades, volviendo un casco protector para que ninguna de estas moscas lastimara a sus ovejitas. Pero eso no era suficiente, porque algunas de ellas tenían además en su cuerpo sarna. Entonces el fiel pastor casi bañaba por completo a sus ovejas. Buscaba su cuerpo y cualquier indicio de una pequeña infección le ponía el aceite, la mezcla, para que cualquier hongo no siguiera multiplicándose. Pero ¿saben lo más sorprendente de la práctica de ungir con aceite? Y esto me dejó a mí boquiabierto. Es que aun cuando están en época de celo, la parte de arriba de las ovejas se vuelve totalmente deslizable, producto del aceite. Entonces, cuando ellas empiezan a pelear, lejos de golpearse, el roce hace que el aceite hace que se deslicen y que en lugar de entrar en pleitos, se acarician. David estaba diciendo cuando hacía eso que él había ungido a sus ovejitas para que no se hicieran daño.
Y cuando escribió este salmo para su propia vida, le estaba diciendo al Supremo Pastor: gracias por proteger mis oídos, mis ojos y mi nariz con la presencia de tu Espíritu, para que ninguna mosca ni ningún insecto se anide dentro hasta que me vuelva loco. Estaba pensando: gracias por derramar de tu Espíritu en mis llagas, en mis pecados, que si no sucede un milagro, seguirían creciendo hasta matarme. Y gracias por hacer que tu aceite o que tu Espíritu pongan paz en mí para yo no estar en disensión con otros. Y cuando leo todo esto, yo no puedo más que decir: Señor, por favor, unge mi cabeza con tu Espíritu. Porque quizás ustedes no, pero yo sí necesito eso. Debido a mi necedad, he permitido que algunas larvas se aniden en mis pensamientos y que contaminen mi forma de pensar. De hecho, lamentablemente, hay personas que no piensan en Dios casi nunca. Y es porque nunca permitieron que el Espíritu protegiera sus pensamientos. En cuanto a la sarna, usted y yo somos personas de amistad y nos hemos acercado a otros que contaminan nuestro corazón, gente negativa, grosera. No hace más que criticar y decir groserías. Si se trata de una iglesia, son de esa gente que yo nunca entiendo por qué siguen siendo parte. Vienen únicamente a hacer daño, pero siguen viniendo. Usted se acerca a esas personas, entonces la sarna se contagia. Usted y yo necesitamos el aceite del Señor, su presencia. Y lo mismo sucede con los pleitos, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestros padres. Se dice que diciembre es una época maravillosa para disfrutar de la familia, pero ¿cómo algunos pueden disfrutar nada cuando en realidad están pasando momentos amargos con su esposa? Y si usted espera que yo como predicador tengo la fórmula mágica para que al terminar este culto usted va a ir a abrazar a su pareja y dirá: ay, me he vuelto a enamorar de ella, pues lamento decepcionarlo. Es más, hasta me asusto que al terminar este culto usted va a llegar y va a decir: vi otras más bonitas. Porque los predicadores que dicen tener fórmulas mágicas para resolver sus problemas son charlatanes. En realidad, el único que tiene la solución a nuestros problemas es nuestro Señor Jesucristo. Y según la Biblia, Dios no va a ungir nuestra cabeza con aceite si nosotros no somos humildes y pedimos que su Espíritu sea derramado en nosotros. Déjenme citarles ejemplos prácticos. Graduandos, saben que tengo en mi mente en los últimos 2 años 4 personas que si yo me extiendo ustedes dirían los nombres de ellos, que no solo ya no están sirviendo al Señor,
sino que decidieron renunciar prácticamente a su llamado, a sus estudios, porque hubo una persona en sus vidas que era más importante que Dios. Sí, estoy hablando de adulterio. Estoy hablando de un hombre o una mujer que era más importante que su fe. 4 en menos de 2 años. Ustedes van a necesitar el aceite del Espíritu Santo. Si ustedes en realidad desean honrar a Dios con el estudio que hoy terminan, lo voy a necesitar yo como marido. Necesito la guía del Señor para poder tener mi matrimonio en paz, para poder guiar a mis hijos, que ellos me soporten, para poder ser jefe de las personas que trabajan conmigo o subalterno. Nada de eso va a pasar con los que no permiten que el Señor unja su cabeza con aceite. Pregunté al libro incesantemente hasta que encontré respuestas a ese y a más libros. ¿Es que acaso hay ovejas que no se dejan ungir? El libro explica que la práctica de ungir con aceite no es única para todo el verano, que tiene que hacerse repetidas veces durante el verano, y que hay algunas de esas ovejas que son tan testarudas, tan independientes, que creen que no necesitan estar cerca del redil para que el pastor frecuentemente les derrame aceite. Son seguras de sí mismas y deciden irse fuera del redil a experimentar por sí solas, hasta que un problema, una enfermedad o un depredador acaba con sus vidas. Algunos de nosotros somos como esas ovejas. Quizás estamos pensando que fuera del redil su Espíritu Santo va a ungirnos con aceite. No va a pasar. Y yo sé que aún si usted viene por primera o quinta vez, debe estar diciendo esta noche: hey, predicador, suena interesante todo lo que ha dicho. No porque yo lo dije, porque es bíblico. Pero si usted no decide ser humilde y estar cerca del redil, no le sirve de nada todo lo que escuchó. Porque no basta que el Señor derrame en usted un poco de aceite en un estudio bíblico. Usted y yo necesitamos todos los días de oración, de estudio bíblico, de servir al Señor. Y que cuando vienen esas moscas horrendas, llámeles como quiera a nuestros problemas, cuando viene esa sarna que nos vuelve locos, o cuando vienen las disensiones de la vida, podamos decir: unges mi cabeza con aceite. ¿Cómo dice el fin del verso? Mi copa está rebosando. ¿Sabe lo que dijo David? Oh, tengo mucho más aceite, porque estoy cerca del pastor. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro supremo pastor. Usted decide. Inclinan sus rostros. Señor, gracias por ministrarme. Soy el más necesitado del grupo que está aquí. Que derrames de tu espíritu en mi vida, Señor. Oh, cómo poder sobrellevar mi responsabilidad como instructor cuando hay tantas moscas